Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 25 de septiembre de 2022. Espero que este día de culto, de actividades especiales en las iglesias, tenga usted mucha bendición, ya sea la Iglesia Bautista Oreb a la que yo pertenezco o de cualquier otra iglesia, porque sé que escuchan este devocional y lo ven personas de diferentes partes del mundo. Que Dios le bendiga donde quiera que usted esté y use a su pastor. Y si usted es el pastor, que Dios lo use con poder. ¿Quién es Jesús? Es nuestra serie y estamos en el devocional número 9. Jesús, la resurrección y la vida. Él mismo dijo esto de sí mismo. Jesús, la resurrección y la vida. En Juan, capítulo 11, versículo 25, Evangelio de Juan, dice así: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vez más, el Señor utiliza el significativo yo soy, esta frase yo soy, que es una alusión al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yahweh o Jehová, que significa precisamente eso, yo soy. Y el Señor lo utiliza para revelar su carácter y sus atributos. El contexto en esta ocasión es una de las circunstancias más dramáticas, dolorosas de todo su ministerio. Se trata de una muerte, un funeral, un tiempo de duelo, pero no de un desconocido, sino de uno de sus grandes amigos, Lázaro. Tenemos noticias al leer los evangelios y hilar cabos de los nombres y las cosas que se dicen, que María de Betania, la que ungió con un perfume costoso al Señor, su hermana Marta y el hermano de ellas, Lázaro, eran amigas del Señor, eran amigos del Señor. En el Evangelio vemos que seguramente él pasó días con ellos en su casa. Hay un incidente ahí muy interesante en el que él va a su casa y están Marta y María, Marta se queja de María y esas cosas. Es muy seguro que cuando el Señor iba a Jerusalén pasaba por Betania porque está cerca y está de pasada y permanecía en la casa de ellos algunas noches. Al principio del capítulo 11, hoy leeremos algunos versículos, pero no desde el principio, pero al principio del capítulo 11 les digo que vemos que cuando Lázaro se enfermó, le mandaron mensajeros al Señor para avisarle. Marta y María mandaron a avisarle, pero el Señor no solo no fue corriendo como ellas esperaban, sino que intencionalmente retrasó su viaje y no respondió al llamado de auxilio de las hermanas hasta que Lázaro ya había muerto. Entonces, sí fue. Su declaración respecto a esto, ¿por qué hizo esto? Es impresionante. Dice Juan capítulo 11, versículos 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Mas vamos a él. Bueno, y sigue hablando. Hubo ahí un incidente que Tomás le dice unas cosas, pero no estudiaremos eso. Estudiaremos el evento cuando él dice: Yo soy la resurrección y la vida. Leamos el pasaje donde se cuenta esta declaración y reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta. Dice así, Juan capítulo 11, versículo 17 y siguientes. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es una pregunta que le hizo como un desafío. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Juan capítulo 11, versículos 17 a 27. Si seguimos leyendo el texto, nos enteraremos que el Señor probó lo que había dicho, que era verdad lo que había dicho, con un portentoso milagro, pues resucitó a Lázaro. Lázaro, ven fuera, le dijo, y Lázaro salió del sepulcro, vivo, resucitado. Primeramente, ¿qué nos enseña y qué significa esto de yo soy la resurrección y la vida? Déjeme decir algunas cosas para que vayamos entendiendo bien lo que quiso decir el Señor. Yo soy la resurrección y la vida significa que Él es Dios mismo. Él es Dios. Nadie puede decir eso si no es Dios. Ningún ser humano podría decir eso. Nadie en este universo, salvo Dios mismo, podría decir esto. Yo soy la resurrección y la vida. El que hizo la vida puede decir que es la vida porque Él lo es, porque Él la creó. Yo soy la resurrección y la vida. Significa
que tiene poder sobre la muerte. Nos recuerda su poder sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida significa que tiene la capacidad de rescatarnos de la consecuencia mortal del pecado. Tiene poder sobre la muerte y como la muerte tiene poder sobre nosotros por culpa del pecado, pues el Señor tiene la capacidad de rescatarnos de esa consecuencia mortal de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces Él tiene el poder de rescatarnos de esa consecuencia. Yo soy la resurrección y la vida. Significa que su encarnación, haberse encarnado, haberse hecho uno de nosotros, incluía experimentar integralmente nuestra humanidad. Él experimentó integralmente nuestra humanidad, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo tristeza, fue traicionado, experimentó depresión. Él experimentó integralmente nuestra humanidad, incluso la muerte. Yo soy la resurrección y la vida significa un anuncio precisamente de que moriría, pues para resucitar, él habría de morir primero, porque él resucitó entre los muertos, él venció la muerte, por eso se llamó a sí mismo soy la resurrección y la vida. Pero para resucitar, él debía morir primero. Así es que esta frase, yo soy la resurrección y la vida, es también un anuncio de su muerte. Yo soy la resurrección y la vida significa una profecía de su resurrección después de su muerte en la cruz, es decir, de su poder venciendo la muerte. Yo soy la resurrección y la vida significa una promesa de nuestra resurrección en la eternidad. Es decir, él resucitó entre los muertos y también habrá de resucitarnos un día cuando usted y yo tengamos que morir, pero resucitaremos para vida eterna. Pasaremos de esta vida a otra mejor vida. Esa frase que se dice, mejor vida, es verdadera. Sí es mejor aquella vida que esta. Yo soy la resurrección y la vida. Significa que nuestro problema básico es imposible de solucionar para nosotros y solo con su intervención fue hecho, porque ya fue hecho. Yo soy la resurrección y la vida significa que los que creemos en Él y le seguimos, aún muertos, viviremos para siempre. Todo esto significa esa frase, yo soy la resurrección y la vida que dijo el Señor. Ahora, esta idea es muy importante y podemos obtener varias enseñanzas. Les comparto una de ellas, la enseñanza de hoy. Vivamos el poder de resurrección ahora. Insisto, vivamos el poder de su resurrección ahora. Porque oiga, si Él es la resurrección y la vida, eso que utilizó Dios para su resurrección del Señor Jesucristo, debió ser el poder enorme de su mano. Bueno, usted y yo podemos experimentar ese poder transformándonos, bendiciéndonos, dándonos alegría, fortaleza, transformación de nuestra vida, es decir, contentamiento, solución o fuerza para solucionar nuestros problemas matrimoniales, económicos, sociales, etcétera, nuestro carácter, etcétera, etcétera. Sí, resucita Lázaro, por favor, que no vaya, que no pueda cambiarnos a nosotros, que no pueda transformarnos a nosotros. Pero necesitamos vivir el poder de su resurrección ahora. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje nos lo desafía a entender. Mire, Marta creía en el Jesús del pasado. Marta creía en que Jesús pudo haber hecho un milagro en el pasado, pudo haber ejercido su poder en el pasado, porque dijo ella, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay un dejo de reclamo aquí, ¿no es cierto? Señor, ¿por qué no viniste? Te mandamos decir desde antes. Fue una especie de reproche, pues el Señor no había ido a verles de inmediato. Ellas pensaban que si iba, porque después María también le dijo lo mismo que Marta, ellos entendían que si viene el Señor, nuestro hermano no se muere, se sana. Si Él ha sanado ciegos, ha sanado leprosos, ha sanado paralíticos. Pero en medio del dolor, Marta creía en el Señor y creía que si hubiera estado ahí, hubiera podido, hubiera del verbo, habría tal vez un día en el pasado, habría sanado a su hermano. Ahora bien, Marta también creía en el Jesús del futuro, porque Jesús le dijo, ella misma dijo, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, Marta, tu hermano resucitará. Y Marta dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el final de los tiempos, un día resucitará. Ella creía que si Jesús hubiera venido en el pasado, no hubiera muerto.
Y también creía que un día en la resurrección de los muertos, su hermano resucitaría igual que todos los creyentes. Es decir, creía en el poder de Jesús en el pasado y creía en el poder de Jesús en el futuro. Pero a Marta le hacía falta creer en el Jesús del presente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto está declarado en presente. Y todo aquel que vive presente y cree presente en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y la pregunta, ¿crees? También está en el presente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Juan 11, 17 al 27. Hemos leído todo ese pasaje. Bueno, estos versículos solamente son del 25 al 27. Oiga, hermano, nos pasa lo mismo a nosotros, hermana, hermano, amigo, nos pasa lo mismo a nosotros. La mayoría de nosotros, si creemos en Jesús, creemos en Dios, creemos en la Biblia, su palabra, y creemos entonces en todo lo que dice ahí. Creemos que a Jonás se lo tragó un gran pez, creemos que Moisés extendió la vara y se abrió el mar rojo, creemos que el arca sobrevivió al diluvio universal, creemos que un chamaco, un adolescente mató a un gigante de casi 3 metros de estatura. Creemos en él. Y también creemos en las promesas de Dios, en que un día estaremos con Él, en que el Señor regresará, en que el Señor juzgará y que hará justicia un día a todos. Es decir, creemos en el poder de Dios en el pasado, creemos en el poder de Dios en el futuro, pero cuando se trata de vivir su resurrección en nuestro presente, es ahí donde tenemos problemas, es ahí donde nos vienen las dudas. Su diálogo del Señor Jesucristo con Marta incluye esta declaración: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, a que esté muerto vivirá, como una enseñanza para que nosotros nos levantemos de todo duelo, de todo dolor, de toda tragedia, de toda tristeza, carencia, pena, es decir, tribulación, para que usted y yo nos levantemos de toda circunstancia difícil, porque en esta vida hay dificultades, hay enfermedades, hay traiciones, hay situaciones sociales, legales, hay problemas en el mundo entero, hay injusticia, hay amenazas, hay situaciones, digamos, de los elementos de la naturaleza. Recientemente experimentamos un sismo en la Ciudad de México y en otras ciudades de nuestro país, y un tsunami que se causó por causa de eso, y huracanes que andan por ahí rondando, y gente que se nos muere, y gente que se nos enferma, por supuesto, pero creemos en el Jesús del pasado, creemos que Jesús resucitó a Lázaro, cosa que leeremos más adelante en otro devocional, y no podemos creer que puede hacer milagros ahora entre nosotros, y que puede darnos fuerza y soporte y propósito para experimentar nuestras tribulaciones también. Porque si creemos en el Dios que ejerce su poder en el pasado y en el Dios que ejercerá su poder en el futuro, debemos también creer en el poder de su resurrección en nuestro presente. Insisto, su diálogo con Marta fue una declaración de enseñanza para levantarnos de todo duelo, dolor, tragedia, tristeza, carencia, pena, es decir, tribulación. Tenemos que reconocer que Lázaro finalmente murió de nuevo y ya no fue resucitado en la tierra, fue resucitado en los cielos, porque no es el plan de Dios que permanezcamos aquí por siempre. Esta vida aquí es pasajera. Tenemos un destino mejor en la eternidad. Sin embargo, Dios nos va a tener aquí en la tierra todo el tiempo que Él quiere tenernos aquí para que cumplamos un propósito, para que vivamos honrándolo. Mientras llegamos allá, sigamos trabajando, sigamos disfrutando la vida, sigamos honrándolo, sigamos caminando con Él, sigamos confiando en Él. En el Apocalipsis, el Señor imparte una declaración contundente respecto a este tema, se las leo. Y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió dice esto: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos y amigos, Él también murió, pero está vivo. ¿Por qué habríamos de temer o dudar nosotros? Confiemos plenamente en Él y experimentemos ahora mismo en nuestro presente el poder de su resurrección en nuestra vida.
Hermano, ¿quién es Jesús para ti? Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos permitas experimentar tu poder ahora mismo. Gracias, Dios, por los milagros que vas a hacer en nosotros esta semana, estos días. Te bendigo por ello, en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantará encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.